Stoller. Él trabaja en la Universidad de Westchester, en Pensilvania. Estuvimos todo el año pasado tratando de conseguir los recursos y hacer las gestiones necesarias para que estuviera con nosotros. No lo logramos de la manera que queríamos, así que tuvimos que esperar hasta este año para hacerlo posible. Y pues lleva ya unos cuantos días en México, ha ofrecido un par de conferencias como parte del Festival Ambulante, con que también colaboramos para hacer posible este evento. Y también les quiero agradecer, les quiero presentar a Sergio González Varela. Él es profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él tiene un libro sobre la vida y la obra de Paul Stoller, que vamos a estar presentando el jueves en la Casa del Tiempo. Ahora les damos todos los detalles de las actividades de Paul Stoller en México en los próximos días. Y yo le quiero, además de agradecer a Sergio, pedirle que nos dé una semblanza de los libros y de las líneas de trabajo que ha desarrollado Paul Stoller en los 30 años que tiene como antropólogo, donde ha hecho un trabajo de campo muy extenso y muy intensivo en África, sobre el tema de antropología de la religión. Tiene más de 12 libros publicados sobre temas como ritual, ritos de posesión, espiritualidad. Es pionero en el estudio de la antropología de los sentidos y recientemente ha incursionado en el campo de los nuevos medios de comunicación y la política, y ese es el tema sobre el cual nos va a hablar en esta ocasión. Le doy entonces la palabra a Sergio, les agradezco mucho su presencia. Hacia el final tendremos oportunidad de escuchar sus preguntas o comentarios. La conferencia será en inglés. Quienes no lo comprendan pueden acercarse por los aparatos de interpretación. Vamos a tener traducción simultánea. Muchas gracias a nuestro traductor. Y bueno, le doy la palabra a Sergio González. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a Toño y por la invitación al departamento. Voy a ser breve para que demos paso a la presentación de Paul Stoller. Bueno, Paul Stoller es una de las grandes celebridades de la antropología norteamericana y mundial, diría yo, sobre todo relacionado con los temas de la hechicería, el tema de la religión, el ritual, y también actualmente sobre los temas de políticas públicas, el tema de cómo presentar la antropología hacia el público general, pues más allá de los académicos. Y bueno, la obra de Paul es bastante amplia, como decía Tony, más de 12 libros publicados sobre muchos temas en un espacio de más de 30 años. Y quizás su libro más famoso, que se llama In Sorcerer's Shadow, publicado en 1987, es por lo que más se conoce a Paul Stoller, un libro que es un bestseller en antropología, que ha vendido más de 25,000 copias a nivel mundial, que es prácticamente algo bastante difícil de lograr. Más de 25,000, que es muchísimo para un libro de antropología, que es su autobiografía, donde él habla sobre su proceso de iniciación como hechicero entre Lawson Heights en Níger, ¿sí? Donde él ha hecho trabajo de campo por más de 17 años. Bueno, en ese libro y en varios otros habla sobre eso. Y Paul ha innovado bastante sobre temas de metodología de trabajo de campo, sobre cuestiones de escritura etnográfica, cómo escribir sobre temas difíciles o que desafían cualquier intento de racionalización, temas de la religión. Y bueno, nada más eso. En libros posteriores, Paul ha también andado en temas sobre salud y bienestar, que es tal vez una parte de su obra que no se conoce mucho. Ha trabajado mucho sobre cuestiones de salud, sobre cuestiones de lo que se llama well-being en Estados Unidos, y también ha incursionado en el tema de la literatura. Tiene 3 novelas publicadas: Jaguar, Galemundo, y en 2016 publicó su tercera novela, que se llama The Sorcerer's Burden, ¿no? La carga del hechicero, y las 3 con temas relacionados con su experiencia etnográfica en Níger y en Estados Unidos. Por eso también ha hecho trabajo de campo con inmigrantes africanos en Nueva York, y sus trabajos han ganado premios, ha sido bastante reconocido
por eso, y bueno, sus últimos temas son precisamente sobre el tema de la antropología, su carácter público y los medios de comunicación, que es lo que va a hablar hoy y que es parte de su nuevo libro que acaba de salir, se llama Adventures in Blogging, y acaba de salir precisamente este año, hace un mes. Entonces prácticamente es como que una especie de primicia que tenemos nosotros sobre los temas que está abordando en su nuevo libro, ¿no? Y entre los muchos reconocimientos que Paul ha tenido, ha ganado, por ejemplo, becas Fulbright, Hayes, ha sido un fellow de Guggenheim, por ejemplo, y en el 2013 ganó el reconocimiento de la Academia de Antropología y Geografía de Suecia con el premio Anders Ritzius, que es como que un reconocimiento que da la Academia Sueca a la labor de científicos sociales y humanidades, y que es uno de los grandes prestigios, reconocimientos que se dan a nivel mundial, ¿no? Y Paul es uno de los ganadores. Y bueno, ya no los saludo más, les voy a dar la palabra a Paul Stoller, entonces para que nos hable sobre el tema del día de hoy. Muchas gracias. Es un placer estar aquí para mí en esta universidad y muchas gracias a Antonio y a Sergio. Antonio por haberme invitado y por arreglar esta conferencia, por organizar esta conferencia, y a Sergio por su introducción. Cuando escuchas a alguien hablar sobre ti de esa manera, yo no sé si estoy sonrojándome o no, quizás sí me estoy sonrojando. Muchas gracias, Sergio. Es muy bueno escuchar este tipo de comentarios. Es mi placer estar aquí con ustedes. Quiero hablar sobre algo que yo pienso que, considerando los momentos que estamos viviendo, son momentos muy difíciles. Yo sé que son momentos de dificultad aquí en México también. Son sobre todo difíciles en Estados Unidos hoy en día. En muchos sentidos, nuestra sociedad los valores clave de nuestra sociedad están siendo socavados por la política contemporánea. Así que voy a referir ahora a cómo la antropología tiene la capacidad adecuada para reafirmar los valores de la ciencia, los valores de la vida social, los valores generales que están siendo desafiados hoy en día por la política. Así que voy a referir a eso un poco. También, cuando doy conferencias como estas, nunca leo el texto. Me gusta compartir historias más bien. Así que los voy a someter a algunas de mis historias si a ustedes no les importa. A veces son chistosas, así que si tienen el impulso de reírse, por favor, ríanse. Así que, como señaló Sergio, por muchos años he sido una persona que rodea de libros, una persona que escribe libros, que escribe artículos. He publicado muchos libros en antropología de diferentes tipos, etnografías, he escrito una biografía, he escrito varias memorias y también he escrito ficción. Así que soy una persona que tiene que ver con los libros. Pero el primer libro que yo publiqué, que mencionó Sergio, es La hechicería de las sombras, y ese libro se vendió muy bien para ser un libro de antropología, y yo sentí que la reacción pública de ese libro me hizo pensar que estoy ya en camino. Pensé, todas estas copias que están vendiendo, la gente me está invitando a dar conferencias, estoy yendo a firmas de libros y cosas así. Así que desde que se publicó ese libro, en términos de la popularidad de mi trabajo escrito, ha sido cuesta abajo, francamente, cuesta abajo. Ese libro vendió 25,000 copias. Los siguientes libros no les ha ido tan bien. Y ha habido un declive general en el número de libros que la gente lee en Estados Unidos. La gente está leyendo cada vez menos. Los editoriales tienen problemas hoy en día. La casa editorial dice, por ejemplo, vamos a poder vender este libro bien, en vez de enfocarse en la calidad y el contenido intelectual de un libro. Así que las cifras de mis ventas, cada libro va vendiendo menos y menos y menos. Y los libros que yo sentí que eran realmente mucho mejores que mi primer libro, algunos no les ha ido tan bien. Así que
para mencionar artículos que he escrito, la gente, cuando empecé a publicar artículos en revistas especializadas, la gente empezó a leer mis artículos, pero cada vez menos la gente lee estas revistas especializadas. Así que me estaba yo frustrando, no es así. Así que publicaba un artículo y veía a un colega y el colega me decía, bueno, ¿has visto? He visto tu artículo, me decían. Digo, bueno, ¿y lo leíste? No, lo he visto. He visto tu artículo. ¿Te gustaría tener una taza de café para discutirlo? Ay, no tengo tiempo. Así que empecé a llegar al punto en que me preguntaba, invertí todo este tiempo de mi vida tratando de transmitir lo que he aprendido en el sureste, en el oeste de África y en Nueva York, transmitir eso a la gente y ciertamente transmitir lo que he visto a lo largo del tiempo a mis alumnos en el aula, pero sentí como que todo este esfuerzo por escribir todos estos libros y sentía que cada vez menos gente estaba leyendo mis libros y sentí que lo que había aprendido mis maestros en el oeste de África, grandes maestros y filósofos que tienen enseñanzas que transmitirnos y que informarnos y que eso puede ayudar a nuestras sociedades a mejorar, a ser mejor de lo que es. Pero nadie lo estaba leyendo, así que yo dije, muy bien, quizás yo debería empezar a hacer un blog. No tenía idea lo que era un blog en esa época. Soy una persona que tiene desafíos tecnológicos y yo no sabía lo que era un blog. Así que me dije a mí mismo, bueno, voy a intentarlo. Así que fui a internet y me puse en la prensa de las palabras y hice mi primer blog. Y yo iba a viajar a Níger para hacer trabajo de campo. Eso fue en el año 2009. Y yo pensé, ¿no sería genial hacer crónicas de mis experiencias, porque llevaba tanto tiempo de no estar en Níger y sería bueno usar el blog para eso? Así que planeé escribir blogs conforme tenía mis experiencias, como los puntos álgidos de 28 años de trabajo. Pensé, sería el momento perfecto para un blog y quizás la gente lo leerá, así que empecé a hacer blogs y hablé sobre los medios sociales en el oeste de África, que es muy generalizado. Hablé sobre mis encuentros con mis viejos amigos. También fui al cementerio de mi mentor Jean Rouge para ver su tumba y escribí al respecto, y casi no obtuve respuesta a mis blogs. Me frustró mucho porque yo no sabía cómo filtrar el blog, así que todos mis blogs, todas las respuestas venían como spam, no sé cómo se traduce eso, spam, era puro spam. Entonces, en vez de que la gente comentara mis libros, tenía yo anuncios sobre, ¿te quieres casar con esta rumana? ¿Te quieres casar con esta rusa? Recibía anuncios de que si me contactas te puedo hacer más fuerte sexualmente, etcétera, etcétera. Así que me tomó años poder borrar todos estos spams. Me absorbió mucho tiempo, así que no sabía yo qué hacer. Y finalmente un colega, una colega Gina, que es una antropóloga de Haití, haitiana americana, me dijo, ¿por qué no buscas el Huffington Post? Así que les di esta idea, me aprobaron y empecé a bloguear en Huffington Post. Y hasta ahora, desde el 2010 hasta ahora, pongo mis blogs ahí. Ahí tenía yo una plataforma. Así que experimenté como antropólogo, tuve esta experiencia de lo que se llama la dicha del blogging. No sé cómo funciona eso en español, pero es una buena literación en inglés, blogging bliss, dicha blogueanta. Bueno, aquí tenía yo esta plataforma, yo podía escribir sobre todas las visiones antropológicas, las perspectivas antropológicas que yo tuviera. Podía hablar sobre política, sobre los medios de comunicación, podía escribir sobre la crisis de ignorancia en el campo de la política en Estados Unidos, y obtenía muchos likes en mis blogs. En muchos casos escribía un blog que diera en las notas a 100, 2,000 personas estarían leyendo mis pensamientos antropológicos. Y dije, wow, esto es
increíble, porque quizás si escribes un artículo en una revista antropológica, tienes la suerte que lo lean 10, 15 personas a lo máximo, y aquí tengo un público de 150, 200,000 personas que están leyendo mi blog, y de repente estaba yo, la gente en antropología sabía de mi trabajo, pero de repente empecé a recibir, a ver que me estaban citando, gente que nunca había conocido se estaba presentando a mí, así que tenía todo este público de gente que leía mis blogs y leía mis libros y seguía mis blogs. Y este público leía mi blog y lo compartían con sus amistades. Es como una piedra que se lanza a un estanque y tiene todo un efecto de repercusiones. Mucha gente estaba leyendo mi blog. Así que dije, santo cielo, esto es fantástico, esto es una forma genial para que cualquier antropólogo pueda comunicar sus ideas, su trabajo a un público mucho más amplio. Fue fantástico. Así que eso es la dicha del blogging, y esta es una plataforma excelente para la antropología pública. Pero también está las bytes del blogging. Cuando haces un blog, tienes un espacio limitado. Si haces un blog, el largo máximo son 850 palabras, ¿no es así? Así que, ¿qué puedes decir en 850 palabras? Si eres antropólogo, estás acostumbrado a crear argumentos con sus tonalidades, enmarcar tu argumento con cuestiones teóricas, así que es un ámbito muy limitado el blog. Me di cuenta que en el blog los lectores estaban leyendo lo que yo tenía que por decir, pero nada más estaban obteniendo una parte diminuta de mi conocimiento antropológico, de mis perspectivas antropológicas. La otra cosa es que un blog me gusta el término que se usa para esto, cuando el blog sube al internet se le llama que está vivo, estás vivo. Así que si tienes suerte, tu blog se mantiene con vida. Si es un average promedio, se mantiene con vivo 2 o 3 horas. Si es un blog bueno, quizás 12 horas, quizás 24 horas. Si es muy bueno, quizás va a estar en la portada por 2 días y luego desaparece. Se desvanece al éter del espacio cibernético del internet. Así que yo dije, por un lado, el blog me da un público enorme y eso es fantástico, pero por otro lado tiene limitaciones. ¿Qué debo de hacer al respecto? ¿Debo de seguir blogueando o debo de decir, bueno, esto no es para mí? Así que yo decidí continuar blogueando porque sentí que con la práctica yo podía formar mis blogs de manera tal y yo podía enfocarme en perspectivas antropológicas muy profundas con respecto a la política, la educación superior, la ciencia social, con respecto a los medios de comunicación y con respecto a cuestiones que tienen que ver con el bienestar. Y yo dije, es mejor hacer esto y tener un público más amplio que preocuparme de qué tan sofisticado teóricamente podría ser mi blog. Así que eso es lo que hice. Yo seguí blogueando y mi libro Las aventuras del blogging es una selección de 40 blogs que publiqué a lo largo de un periodo de 8 años, abarcando diferentes temáticas. Así que si tienen la oportunidad de obtener el libro y leerlo, o quizás algún día se le traduzca al español, pueden ver cómo la idea del libro es no decirle a la gente cómo bloguear, sino mostrarles más bien, a través de presentar los blogs, cómo los blogs pueden ser una forma efectiva de hacer antropología pública y tener un impacto sobre un discurso público, sobre temas que tienen que ver con preocupaciones contemporáneas. Así que, otras cosas con respecto a los blogs. Uno es que hay blogs privados y públicos. Yo he hecho blogs públicos, pero si ustedes envían un mensaje a través de Facebook o en Twitter o usan Instagram, están involucrados en el mundo del blogging. Y lo que es el blogging, tanto el público como el privado, es una invitación a una conversación. ¿No es así?
a través de poner tu blog allá arriba, estás invitando al público a responder, a que les gusta o no les gusta, hacer un comentario positivo o negativo. Todo tiene que ver con aumentar el dominio, el ámbito de la conversación. En el caso del blog privado, entre gente con la que estás conectado a través del Internet, y en el público es lo mismo, utilizando las perspectivas antropológicas para llegar a un público mucho más amplio y esperemos a involucrarlos a través del Internet en un debate sobre cuestiones esenciales. Así que voy a hablar un poco sobre el tipo de blogging que yo he realizado y espero que después de eso podamos involucrarnos aquí en una conversación. Esperemos que la conferencia también, para mí es una invitación a una conversación. Me interesa mucho más la conversación. Voy a hablar un poco, pero realmente me interesa la interacción con ustedes y involucrarnos en preguntas y respuestas, comentarios y tener una conversación productiva posteriormente. Un tipo de blog que yo he hecho, yo le llamo el blog sobre política. Una de las cuestiones sobre las que he escrito en Huffington Post ha sido, en Estados Unidos hay una celebración política de la ignorancia. La gente en Estados Unidos son orgullosos de ser ignorantes y castigan a los académicos, niegan que haya un cambio climático, critican y dicen que la ciencia no vale nada. Y mucha gente se suscribe a estas ideas en Estados Unidos. Así que he escrito muchísimos blogs que ven a algunos funcionarios públicos que tienen una ignorancia asombrosa sobre la realidad social fundamental. No leen, no saben sobre las verdades sociales. Y yo escribo sobre los costos de la ignorancia. El hecho de que en Estados Unidos en este momento estamos viendo el fruto, no sé si la expresión adecuada, pero estamos viendo los resultados de una cultura de ignorancia en la elección de Donald Trump, sus políticas de Trump, su ignorancia, el hecho que tiene orgullo de su propia ignorancia. Él es un ejemplo de esta cultura de la ignorancia. Así que yo pienso que entre los científicos sociales es importante que los antropólogos hablen sobre la ignorancia en un sentido cultural. Y el blogging es una plataforma ideal para hacer esto. Así que muchos de mis blogs se refieren a la ignorancia y dar ejemplos de la ignorancia y lo contraproducente que resulta la ignorancia para la sociedad. He hecho eso, he hecho blogs sobre la política del racismo y me gusta decir que mis blogs, si ves la estructura de la sociedad en Estados Unidos, está fundamentada en la raza. A la gente no le gusta hablar al respecto. La raza y la clase son los cimientos de la sociedad norteamericana. La raza es muy importante, es un cimiento muy importante. Toda nuestra sociedad está estructurada con base en la política de la raza. Pero no es un tema al que se refiere mucho. Así que pensé que los antropólogos han hablado mucho sobre el tema de la raza y pensé que desde mi propia perspectiva expresaría lo que yo pienso sobre la raza y cómo tiene un lugar central en el funcionamiento de la sociedad norteamericana. Así que, además, en la historia de la antropología, por supuesto, ha habido una tradición muy larga de antropólogos que han combatido el racismo, remontándose a Franz Blast, que fue el originador el padre de la antropología norteamericana. Él invirtió 20 años de su vida batallando, luchando contra los aspectos negativos del racismo científico, que era muy dañino y muy generalizado en Estados Unidos en la primera parte del siglo XX. Así que otra cuestión que ha reemergido, por fortuna, a pesar de
el trabajo maravilloso que han hecho los antropólogos sobre el concepto y la política de la raza no parece haber reducido el impacto del racismo sobre las relaciones sociales en Estados Unidos. Así que un aspecto de eso es el darwinismo social. He escrito muchos blogs sobre el darwinismo social y la noción de la sobrevivencia de los mejores, y que es un factor que tiene que ver con quién es inteligente, quién es no, quién tiene éxito y quién no, quién es ágil socialmente y quién no. Así que el darwinismo social ha reemergido en la política norteamericana en este momento porque hay un segmento enorme de la población, y esto es lo que Donald Trump articula en sus mensajes, que de alguna forma u otra, si eres pobre es tu culpa, o si te enfermas es tu propia culpa. Y no te vamos a ayudar, tú tienes que ayudarte a ti mismo. Esa es su forma de pensar. Si tú no te ayudas, pues mueres y no tenemos que preocuparnos de ti. Es una perspectiva inhumana, es un darwinismo social inhumano que ha reemergido con la política de Trump. Y yo siento que todos los es la responsabilidad de cada uno de los antropólogos. Es la responsabilidad de los antropólogos señalar lo absurdo que es todo esto y seguir escribiendo en contra de este tipo de movimiento político tan dañino que ha reemergido en Estados Unidos. Parte del darwinismo social es la eugénica, por supuesto, que ve la raza como un factor de... es como respirar. Esta perspectiva también ha reemergido en esta época de Trump, en la era de Trump. Esto me trae a otro elemento de la política que le llamo la antropología de Trump. La antropología de Trump. Lo que yo veo aquí en términos de la antropología de Trump en mis blogs es cómo manipula la cultura Trump, a pesar del hecho de que es ignorante, es un payaso y no hace sentido lo que él dice. Él entiende la cultura de las celebridades. Él sabe suficiente sobre eso que le permite manipular los temas y los símbolos de una manera tal que causa división, precipita miedos, lo hace muy bien. Y lo hace a través de haber sido parte de los reality shows. En Estados Unidos dicen que él utiliza la Casa Blanca como si fuera un show televisivo, de reality show. No nos preocupemos sobre políticas, no nos preocupemos del pueblo, sino que este es un gran show televisivo. La antropología de Trump incluye la cultura de la celebridad, que crea un universo mítico en el interior del cual la verdad es ficción, donde lo blanco es negro, lo negro es blanco, en el cual los hechos son hechos alternativos y en donde una conspiración reemplaza a la ciencia. Esta es una realidad muy peligrosa que ha construido Trump. Así que yo sentí, y yo no soy el único antropólogo que escribe al respecto, por cierto, pero yo sentí que es nuestra responsabilidad como antropólogos señalar este tipo de cosas de una manera, a través de una plataforma que tiene un público muy amplio. Así que invierto mucho tiempo escribiendo sobre Donald Trump. Me estoy hartando de escribir sobre él, de hecho, pero he estado escribiendo mucho sobre él. Trato de no escribir sobre él, pero me cuesta mucho trabajo no hacerlo. También está la guerra contra la ciencia. Hay innumerables políticos en Estados Unidos que no creen en la ciencia, que no creen en el creacionismo, piensan que la ciencia es manipulada por una élite liberal, y esto es totalmente contraproducente para la sociedad contemporánea. Así que sentí que tenía que escribir al respecto y también escribir sobre cómo Trump logra manipular a los medios de comunicación, y lo hace muy bien, lo hace de forma brillante, francamente, y para su
propio para inflarse él mismo. La política del blogging en los últimos 4 o 5 años me ha mantenido muy, muy ocupado, debo reconocerlo, me ha mantenido ocupadísimo. Pero también escribo blogs sobre las ciencias sociales y a veces hablo sobre temas que el público no entiende en verdad. Uno de ellos, hay un libro escrito por su nombre es Alice Goffman. Ella es la hija del gran sociólogo y antropólogo Irving Goffman. Y su libro se llama On the Run. Fue un libro muy controvertido porque ella estaba en los guetos de Filadelfia, convivía con miembros de las bandas, con drogas, la policía estaba involucrada, hubo varios asesinatos y muchos sociólogos empezaron a cuestionar su etnografía. Así que yo sentí que su etnografía era extraordinariamente buena, personalmente, porque ella estaba guiando al mundo hacia estas jóvenes y adolescentes afroamericanos. Ellos confiaban en ella, vivían con ella, y ella muestra un retrato de su vida que muy pocos americanos o otra gente no conoce, a menos que vivan en esas zonas urbanas y en esas circunstancias. Así que yo sentí que yo quería escribir. Muchas de las críticas de esa antropóloga se basaban en ignorancia sobre lo que es la etnografía. Y yo mismo soy campeón en el campo de la etnografía. Me parece a mí que la etnografía es la herramienta más poderosa que tiene la antropología, porque en la etnografía te acercas a la gente a nivel personal, describes las vidas de la gente, describes las complejidades de las situaciones en las que viven y también describes un lugar, evocas un lugar, evocas el carácter, evocas un escenario y el lector de la etnografía, si está bien hecho, transporta al lector a ese lugar y lo introduce a un universo con muchas tonalidades de significado, que es una experiencia muy poderosa. Así que escribo mucho. Cuando escribo sobre la ciencia social, escribo sobre lo que es la etnografía, la ciencia social y el valor que tiene la etnografía. La etnografía, cuando está bien hecha, cuando la gente deja de leer una buena etnografía, se les queda. Sobre todo, si es una etnografía que tiene una narrativa muy buena, la historia se queda con el lector y quizás tiene un impacto sobre el lector, quizás cambia su forma de pensar un poquito, quizás proyecta algo que ellos están sintiendo que no habían sentido anteriormente, o quizás cambia su orientación hacia el mundo de una manera que un texto académico no logra hacer. Así que he escrito sobre eso también. He escrito sobre la educación superior también, porque en Estados Unidos la educación superior ha cambiado muchísimo y ciertamente en el Reino Unido no estoy familiarizados con la situación en México, pero en Estados Unidos tenemos el fenómeno de la corporatización de la universidad, en donde los profesores que solían ser parte de la estructura de la universidad ahora han sido desplazados por tipos corporativos que no saben mucho sobre el ámbito académico, que no valoran suficientemente lo académico y más bien le ponen valor a procesar los cuerpos estudiantiles, procesar números, y el presupuesto se basa en cuánta gente se gradúa, cuánta gente está sentada en el aula. Y cuando hago blogs al respecto, realmente a veces enoja muchísimo a la gente que me administra. No les gusta lo que yo digo. Una vez hablé sobre la administración como gente que se esconde detrás en el castillo de Kafka. Está el castillo de Kafka, están escondidos ahí y desde ahí te ven. Nunca muestran la cara y no tienen la más remota idea de lo que pasa en el aula. No saben lo que está sucediendo en el campo de la universidad. La clave en la universidad es la relación entre el profesor y los alumnos, ¿no es así? En el aula. Y eso se ha reducido a través de las evaluaciones
que realizan este tipo de entidades corporativas que han reemplazado la relación clave en la universidad, que es la relación entre profesores y alumnos. Estoy escribiendo mucho al respecto y estoy escribiendo en contra de la idea de que la universidad debe ser como una escuela de oficios, donde aprendes un oficio y obtienes un empleo, en vez de cultivar la mente, cultivar la creatividad. He escrito blogs al respecto también. También he hecho blogs sobre los medios de comunicación y soy muy intenso cuando hago blogs sobre los medios de comunicación, porque la mayoría de la gente que está en los medios de comunicación tiene una comprensión muy superficial de lo que es la sociedad, sobre todo cuando van a otros países del mundo. La cobertura de los medios de comunicación de África en general y de África Occidental es terrible. Es criticable porque basan sus reportes en estereotipos de África. Un estereotipo es que África es un solo país. No se dan cuenta que son 800 diferentes lenguas que se hablan en África y puedes viajar 20 kilómetros de un pueblo a otro y cambia el grupo étnico. Ellos nada más hablan de África en general. De hecho, hay una página web que se llama África no es un país. Les recomiendo que lo lean, por cierto. Así que los medios de comunicación yo les llamo reportes superficiales en una cultura de la velocidad. Vivimos en una cultura de la velocidad que se refuerza a través de los medios sociales de comunicación, como blogging. Así que no tienen tiempo, no han leído la historia, no saben nada sobre las relaciones étnicas, por lo tanto contribuyen a la construcción de la ignorancia en torno a la realidad de otras partes del mundo. Los americanos, la gente en Estados Unidos, son muy ignorantes con respecto a otras partes del mundo. No pueden nombrar los países, confunden un país con el otro, no saben sobre otros idiomas y debido al hecho de que el mundo está interconectado a nivel global, no es bueno esto. Necesitamos aumentar el entendimiento intercultural y alentar a la gente a aprender otros idiomas. Hay reportes muy superficiales entre cultura de la velocidad, mientras que en el campo de la antropología también vivimos en una cultura de la velocidad como antropólogos y nuestros conocimientos se desarrollan muy lentamente. Que ahora llamo antropología lenta en una cultura de la velocidad. Nos toma años aprender el idioma de otra cultura, sobre la cultura misma. Un maestro en África dice, si quieres aprender sobre nosotros, tienes que envejecer entre nosotros. Porque un joven solamente se expone a ciertos elementos del conocimiento. Tienes que ser una persona de edad avanzada para que tu mente esté lista. La mente empieza muy lento y se va estirando con la experiencia humana. Cuando llegas a los 60 años, tu mente está lista para recibir conocimientos importantes. Tienes que tener 60 años antes de obtener conocimientos poderosos. Porque tu mente va madurando con la experiencia. Eso va en contra de la cultura de la velocidad, va en contra del mundo de los medios de comunicación. Yo me veo a mí mismo como un blogger. Estoy introduciendo conocimientos con base en 40 años de pensamientos, de experiencia, en aprender diferentes idiomas, conocer gente, entender cuestiones. Es un desarrollo de conocimientos muy lento. Y aplico eso en un medio veloz. Es un medio lento en un contexto veloz. A veces funciona, a veces no funciona. Algunos blogs funcionaban, otros no. Y para mí es un misterio por qué algunos funcionan y otros no. Los que me importan más casi no tienen respuesta y los que yo pienso que son flojos tienen una respuesta extraordinaria. Escribí un blog sobre la destrucción de bibliotecas antiguas en Mali. Es muy importante porque es algo cercano a mi trabajo. Casi no obtuve respuesta. Y luego un blog sobre tomar un autobús de Atlanta, Georgia, a Asheville, Carolina del Norte.
mi experiencia en ese autobús como una persona de edad madura con anteojos y saco azul, rodeado con inmigrantes y afroamericanos. Se descompone el camión a medio viaje y el chofer, que es afroamericano, llama a los policías. Son esos tipos enormes con espejos, con lentes con espejos, como ves en las películas. Así que ahí están los policías, el camión descompuesto, y como una persona de clase media, un profesor de clase media, para mí fue una introducción a un mundo que está ahí, pero que yo no conocía. Así que escribí al respecto y eso obtuvo muchos likes, porque a la gente le gustó la historia, etcétera, etcétera. Así que nunca se sabe qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Finalmente escribo sobre el bienestar, blog sobre el bienestar con base en mi propia experiencia personal. Yo encuentro que esta es una temática muy importante. ¿Cómo mantienes? ¿Cuál es la búsqueda del bienestar? Uno de los libros que escribí se llama La búsqueda del bienestar en el mundo. ¿Qué es este término de bienestar? ¿Por qué buscamos el bienestar? Como una pregunta filosófica. Escribo mucho al respecto porque hay mucha gente que está sufriendo en el mundo, tanto en Estados Unidos como en otros países. Lo que yo escribo básicamente es sobre la resiliencia social de la gente, la valentía del pueblo. Lo que me impresionó más de la gente de Níger es que el país más pobre del mundo, la gente vive con $300 al año, la mayoría del pueblo. Y sin embargo tienen una resiliencia social y gran valentía para enfrentar su realidad de la forma en que la enfrentan. Eso me inspiró, así que quiero compartir esa historia. También comparto historias sobre gente enferma y que tienen la valentía de enfrentar su enfermedad con dignidad y resiliencia. Escribo sobre ese tipo de temáticas y cómo la gente va descubriendo su fortaleza a través de una adversidad mortal, perdón. La gente que enfrenta la muerte descubre una fortaleza, una fuerza interna que quizás nunca se habían dado cuenta que tenían o que podrían tener. Así que pienso que como persona con un blog, quiero compartir las historias con el público general también. Es lo que yo hago en el blogging. Blogging es solamente una esfera de la antropología pública. Así que quiero hablar un poco, para concluir, sobre la representación antropológica en el siglo XXI. Ya hablé sobre el blogging. Blogging ciertamente es una plataforma, ya sea un blog público o privado, para gente que tiene conocimientos, o para el periódico, para Huffington Post. Es una muy buena forma de conectarte, de transmitir perspectivas antropológicas al público general. También hay una etnografía narrativa. La etnografía narrativa describe una sociedad con base en contar historias. Cuando haces etnografía narrativa, conoces a gente como lector, conoces a gente que son tus lectores, que tienen una cierta forma de ser, de verse, tienen diferentes personalidades. Describes un lugar desde el punto de vista de los sentidos. Así que a través de la narrativa vas evocando una escena que se conecta con el lector, que es recordada por el lector. Entre más etnografía narrativa que podemos producir como antropólogos, podemos transmitir mayores perspectivas antropológicas al público. Pero hay otras formas de hacerlo, además de un texto académico típico. Está el teatro. Hay antropólogos que están transformando sus perspectivas antropológicas en obras de teatro. Uno de mis buenos amigos se llama Andrew Irvingwood, es director de un centro en la Universidad de Manchester, y él trabaja el tema del SIDA, y con base en sus libros y artículos, él colaboró con un productor de teatro y generaron una obra de teatro. Se llama El hombre que no moría. Es una obra muy poderosa sobre el SIDA en África. Así que el teatro
es una forma de conectarse y de transformar las perspectivas antropológicas a través de este medio que te permite conectarte con un público y permite que un público más grande tenga estas perspectivas. También está la poesía. Hay números cada vez mayores de poetas antropólogos. Poesía es una forma de escritura elemental, y cuando se hace bien, realmente, les voy a contar una historia breve. Uno de los grandes poetas antropólogos es Renato Loseldo, y él escribió un libro que se llama El día que murió Shelley. Son poemas sobre la muerte trágica de su esposa en las Filipinas. Cuando Renato lee su poesía, yo estaba en una sala donde estaba leyendo su poesía, y él empieza a leer su poesía, empiezas a sentir un cambio sensorial en la sala. Hay algo que cambia, hay un sentimiento muy poderoso, hay una conexión muy fuerte entre lo que él dice y él mismo, que es algo que proviene desde su corazón y se conecta con el público. La poesía, si está bien hecha, puede mover a la gente de una forma muy profunda y conseguir que el público reflexione sobre algo de una forma diferente, o que se conecte con el poeta, que tiene algo que decir sobre la condición humana. Por supuesto está la película, las películas etnográficas, los documentales etnográficos, cuando se hace bien. Las documentales o películas etnográficas pueden conectar a la gente de formas que las etnografías no conectan al público. Anoche vimos una documental de Jean Rouge, que es una película, aunque se filmó hace 60 años, creo, en los 60, se aborda realidades contemporáneas, cuestiones de colonialismo, neocolonialismo, racismo, prejuicio, bienestar también. Hoy en día lo hace de una forma muy poderosa, así que como espectador entras al mundo de estos africanos occidentales que viven en la Costa de Marfil, y logras sentir lo que ellos están sintiendo en sus vidas, y desde nuestro punto de vista contemporáneo logras reconocer las problemáticas a las que estaba refiriéndose Rouge hace 60 años, que siguen siendo problemas que siguen estando entre nosotros, y también la realidad de la gente enajenada que son víctimas del racismo. Ese es sus películas nos recuerden estas cuestiones tan poderosas. Quizás la gente que ve este tipo de películas tenga un impulso de hacer algo al respecto. También están los museos, ¿no es así? Los museos son quizás el ejercicio de antropología pública más importante que existe. El museo y la antropología pública muchas veces se dan por sentados. Yo cometí un error. Fui a Dinamarca y fui a este fabuloso museo que está en el lado de una montaña en Aarhus, en Dinamarca, y di una conferencia sobre la antropología pública, y hablé sobre blogging, la película, las instalaciones. Se me olvidó mencionar los museos. No fue una buena movida por mi parte. El director del museo me dijo, ¿no crees que deberías hablar sobre los museos? Dije, bueno, ok. Él dijo, cientos de miles de personas vienen a nuestro museo cada año, y esa es su introducción a la antropología. Si los museos, si sus exhibiciones están bien presentadas, pueden dar perspectivas antropológicas al público general de una forma que no se da a través de los medios sociales. A veces puede ser una experiencia táctil. Las instalaciones de medios y los museos tienen colaboraciones con los antropólogos y los artistas que hacen eventos para los medios. Uno de los más interesantes se llama Terminalia, que cada año hace instalaciones paralelas en las reuniones de la Asociación Antropológica Norteamericana. La última a la que fui era sobre el cambio climático, el viento y la sequía. Una instalación fabulosa. Así que para concluir, todas estas plataformas de los medios de comunicación, toda esta tecnología que ha ampliado el ámbito del potencial de la antropología. Todo esto es muy emocionante, ¿no es así? Hay nuevas posibilidades en este campo. Sin embargo, regreso a un tema central.
Cuando yo estaba en París con Jean Rouge, iba a su oficina y periódicamente su oficina es un lugar muy pequeño y está rodeado de cintas de película. Era como un burdel, decía él. Era un desastre todo el lugar. Él estaba allí en el teléfono Rouge y periódicamente la gente subía las escaleras al lado de su oficina para ir a la sala de proyecciones, donde caben 10 o 15 personas en sillas que están labradas a mano y podían ver las películas de Rouge. Para revisarlas. La gente estaba muy... él revisaba las películas de otra gente y la gente estaba muy nerviosa de lo que él pudiera pensar. Periódicamente su primera pregunta sería: ¿en dónde está la historia de esta película? ¿En dónde está la historia? En segundo lugar preguntaba: ¿la historia se conecta con el público? Si no se conecta con el público, ¿cómo podemos hacer que esta historia se conecte con el público? Él decía: la historia es nuestro pegamento social. No importa si haces un blog, haces una instalación, haces una etnografía, haces una obra de teatro, haces un poema. Si no hay una historia discernible, es decir, para Rouge era un problema. Y creo que su pregunta es de central importancia hoy en día. La historia es lo que nos conecta entre nosotros como seres humanos. Hay un psicólogo que se llama Jerome Bruner. Él dice que en la sociología está la construcción social de la realidad, pero también hay una construcción narrativa de la realidad y aprendemos cosas y se nos queda esta información no tanto a través de descifrar una ecuación matemática o revisar una digresión filosófica densa, sino que aprendemos a través de historias, y lo que aprendemos a través de historias son cosas que se quedan con nosotras. Si vas a una conferencia antropológica y escuchas a gente hablar rápidamente, leer rápidamente su contribución de 15 minutos, ¿cuántos conceptos de esos te vas a quedar? Quizás si la persona compartiera una historia, es algo que puedes recordar lo que dijo, pero en general, este tipo de ponencias que se leen no logra el público recordarlos porque es demasiada información, no hay una historia involucrada, están tratando de hacer un comentario teórico y es muy bueno hacer eso, un planteamiento teórico, pero no son cosas que necesariamente se le quede a la gente. Entonces, en última instancia, la pregunta de Rouge y mi pregunta, pues, con toda esta cuestión del blog y la antropología social, todo se limita a la historia. Y la pregunta es: si no hay una historia, ¿qué hay entonces? Y eso es todo lo que tengo que decir en este momento.